los bastones, el piolet, casco, la bolsa de dormir justamente adaptada para que sea exclusivamente para la temperatura a la que vas a estar expuesto, el equipo de aseo personal y los medicamentos que utilizas diariamente o el botiquín de primeros auxilios. Dentro del botiquín debe estar siempre la sábana térmica, que es para momentos de un accidente o de algún imprevisto y que tengas que permanecer más tiempo en la montaña, pues eso te va a salvar la vida. Eso en términos generales podría ser el equipo que hay que llevar, equipo básico que hay que llevar en alta montaña. Aparte de eso, la preparación física y psicológica es fundamental para que tu cuerpo resista bajas temperaturas, largas jornadas de escalada en alta montaña y psicológicamente pues puedas también adaptarte a, a todas las inclemencias que la montaña se presente en ese momento. Así es, Paulina, muchas gracias por compartirnos estos materiales básicos para que se pueda realizar el montañismo. Ahora también, otra cuestión importante, si puedes contarnos un poco, ya teniendo todos los materiales necesarios, ¿cuál es la parte o el momento más duro de escalar, por ejemplo, una montaña? Bueno, el momento más duro o más riesgoso, pienso que es el momento en que ya decides ir hacia la cumbre, ¿no? O sea, ahí ya has transitado bastante por la montaña, ya tu cuerpo eh, se ha cansado un poco, también ha habido un cierto desgaste físico y el ir a la cumbre pues ya implica mayor conocimientos técnicos, mayor preparación física, psicológica. eh, la cumbre ya implica también que tiene algunas dificultades en la parte de escalada. Entonces, yo pienso que ahí se convierte lo más complicado, difícil, que muchas personas a veces cuando ya han transitado por la montaña, el momento de ir hacia la cumbre, pues desisten, ¿no? Porque dicen, no, no, o sea, yo hasta aquí llego, o sea, ya mi aclimatación como que ya no puedo más, o sea, como que llegó a un techo, a un límite de de su aclimatación, o la persona empieza a ponerse nerviosa, angustiada, sea porque sabe que viene un momento complicado y decide también desistir de ir hacia la cumbre. Entonces, aquí hay que tomarlo con mucha madurez. Pienso que no necesariamente siempre que vas a la montaña tienes que llegar en esa misma salida a la cumbre. O sea, pueden haber otras oportunidades. Lo importante es ser honesto con uno mismo y saber decir, hasta aquí llego. En cambio, si es que estás listo, preparado, siempre te mantienes con la ilusión, con la automotivación, con todas las ganas de que ya llegue el día de ir a la cumbre y qué bien, qué chévere, qué bueno. Estoy contento de que, o estoy contenta de que ese momento ya me llega. Entonces tienes bastantes ánimos de ir hacia la cumbre y sabes que eh, tu parte psicológica, la física, la destreza que tienes para alcanzar esa cumbre, pues estás listo y lista y preparado para llegar a ese momento, para llegar en ese momento. Entonces, todo depende, es algo individual. Aquí nada nos podemos estar comparando con otras personas, sino saber individualmente cómo tu cuerpo resiste y cómo vas desenvolviéndote en la montaña y el momento preciso en el que tomas la decisión de llegar a la cumbre de la montaña. Así es, Paulina. Creo que todas las personas somos diferentes y cada una tiene su forma diferente de reaccionar frente a las diferentes situaciones también. Y es muy importante tener en cuenta eso, pero también poder animarnos a participar de estos espacios en donde, por ejemplo, en este momento de confinamiento necesitamos despejar nuestra mente también y tomar en cuenta otras situaciones que pueden ayudarnos en este confinamiento. Ahora sí pasamos a un espacio simbólico dentro de esta entrevista que es bastante importante. Vamos a estar presentándoles una fotografía de Paulina en el Monte McKinley para comenzar a conversar más sobre la experiencia de Paulina en este monte. Ahora sí, Paulina, tú también puedes ver la fotografía, puedes contarnos qué recuerdo te trae esta fotografía, este momento. Bueno, esta fotografía, el recuerdo que me trae a mí es el
cansancio extremo al que llegué, ¿no? O sea, y el resultado también de un buen entrenamiento. El McKinley es una montaña complicada, es una montaña que demanda mucha preparación física. Eh, yo fui dentro de una expedición de españoles, entonces estábamos conformados por 6 personas, yo era la única mujer dentro de la expedición y a mí me tocó adaptarme a su rendimiento físico, o sea, eran hombres súper altos, más o menos medían 1,80, 1,85, yo mido 1,50, entonces, y estar sincronizada con ellos, o sea, prácticamente subí rotando y bajé corriendo en la montaña porque no quería tampoco quedarme sola, entonces no quería separarme de ellos porque fue la primera vez que yo iba al McKinley, así que fue mucho mi demanda física y para estar a la misma velocidad que ellos subieron y bajaron la montaña. En esa fotografía yo recuerdo que ya estamos en el campo base, después de haber ido a la cumbre. Se había hecho unas 11 horas de descenso desde la cumbre hasta el campo base, eh, desarmando el equipo, el campamento, tanto en el campo 5 como en el campo 4, y poniéndole en la mochila y también en el trineo, que para esta montaña uno debe utilizar trineo. Entonces, desarmar todo a una velocidad para ganar tiempo, armar tu mochila, tu trineo y comenzar a descender fue de mucha exigencia. Así que ahí estoy completamente cansada, pero ya habíamos llegado al campo base y ahí estoy comiendo una barra de granola, o sea, quería algo de alimento porque sí, tenía mucha hambre, sed, pero bueno, o sea, lo único que necesitaba era ya descansar, pero ya estábamos eh, al salvo, que es donde queríamos llegar al campo base. Así es, Paulina. Ahora también dentro de estas experiencias sabemos que cada montaña tiene su particularidad. ¿Cuál es la característica principal del McKinley? La característica principal del McKinley y que a mí me sirvió de mucho, porque dentro del proyecto Siete Cumbres, mi objetivo principal siempre fue llegar a la cumbre del Everest. Yo fui acá al McKinley en el año 2008, había ido ya la primera vez en el año 2006 al Everest y yo quería realizar un segundo intento de cumbre en este mismo año. Entonces, no, perdón, en el año 2008 no, era para el año 2009 que yo iba a hacer mi segundo intento de cumbre. La característica es el frío, o sea, son las bajas temperaturas. El McKinley se caracteriza porque en el verano alcanzas temperaturas de menos 38 grados centígrados y en el invierno temperaturas de menos 70 grados centígrados. Entonces, el Everest también tiene estas mismas características. Los vientos son muy fuertes en el McKinley. El viento máximo puede llegar a 240 kilómetros por hora. Y en el Everest también tienes los vientos fuertes que sobrepasan los 200 kilómetros por hora. Entonces, como el McKinley y el Everest se encuentran en el mismo paralelo, entonces tienen las mismas condiciones físicas, climatológicas, y eso a mí me permitía adaptar mi cuerpo a bajas temperaturas y a fuertes vientos. Así que fue una gran experiencia previo a ir al Everest en el año 2009. Así es, Paulina. Y también en este sentido, y que ya nos has contado también un poco de las experiencias en esta montaña, ¿cuáles fueron los retos que se te presentaron para llegar a esta cumbre? Bueno, los retos fueron muchos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando ya, primero, o sea, el hecho de tomar la decisión de ir a esta montaña que está en el Polo Norte, o sea, sabía las condiciones, el frío es extremo en esta montaña, y ese ya era uno de los retos, o sea, poner a mi cuerpo a resistir bajas temperaturas, porque si bien había ido antes a la Concagua, pero en la Concagua, la característica principal de esta montaña es la altitud, que está sobre los 7,000, es como llegar a una montaña cerca de 7,000 metros de altura. Acá era en cambio el frío extremo. Ese ya era un gran reto
me había preparado mucho en el Ecuador como para resistir y saber que iba a llegar a la cumbre. Eh, Después, pues, encontrarme con un grupo de expedicionarios que yo me había únicamente conectado con ellos, había tenido comunicación a través del Internet, pero no nos conocíamos personalmente. Entonces, cuando yo llegué a Anchorage, que es la capital de Alaska, ahí era la primera vez que yo a ellos les iba a ver en persona. Entonces, también eso era otro reto, o sea, era algo bien riesgoso. Antes yo no lo había hecho, de ir a una montaña que para mí era la primera vez que, que la iba a escalar con personas prácticamente desconocidas. Entonces, y que técnicamente no les conocía tampoco. Entonces, tener esa confianza y tener esa seguridad de que vas a compartir con alguien que no sabes cómo técnicamente se mueven en la montaña, o sea, sí era también un reto para mí. Y el otro reto también era saber que tenía que superar 5 campamentos, o sea, el McKinley es una montaña técnica también en esta parte y se relacionaba mucho con el Everest. Entonces, el portear mi propio equipo, o sea, saber que aquí no hay ni Sherpas, aquí no hay los yaks, sino que simplemente te toca a ti mismo portear tu equipo. Eh, entonces, o sea, yo tenía un promedio de peso entre los 121 libras de equipo que yo estaba cargando. eh, y eso tenía que distribuirle tanto en la mochila como en el trineo. O sea, tenía que llevar completamente todo mi campamento. Si bien compartíamos las carpas con otra persona, pero tenías que llevar parte de la carpa en tu equipo y cocinetas, cocina, eh, todo el equipo técnico, la ropa, alimentación, o sea, era muy, muy pesado lo que estaba yo cargando, que incluso en el Aconcagua, si bien cargué una mochila pesada, eh, aquí en el McKinley era mucho más el peso que debía llevar y que no tenía otra opción, o sea, porque es un tema de sobrevivencia. No podía dejar nada, o sea, de pronto nosotros dejamos algo de alimentos en el campo base, en el campo uno, pero era algo mínimo en relación a todo el equipo que teníamos que llevar de campamento a campamento. Eh, Otro reto también fue el hecho de que aquí caminas con raquetas en los pies. Entonces era yo también la primera vez que iba a utilizar este equipo en los pies y tenía que adaptarme a utilizar las raquetas, que es justamente para ir pisando más duro, estar más protegido en la nieve. Y eso también era algo nuevo para mí. Cuando yo llegué al campamento base, que está a 2.225 metros sobre el nivel del mar, en el glaciar de Caitna, también llegar en avioneta, o sea, para mí también esa era una experiencia nueva. Como primera vez yo llegaba en una avioneta, aterrizaba en una pista de hielo propia de la montaña, en una pista natural, y y tener la confianza y la seguridad de que no te va a pasar nada. O sea, sí era también algo para mí una experiencia muy nueva. Después, pues armar tu equipo, distribuir bien el peso y caminar de un campamento a otro. Más o menos nosotros nos demoramos 8 horas en caminar de un campamento a otro. El primer día, pues, se tuvo que ir hacia el campo uno, que está a 2.408 metros sobre el nivel del mar, y armar el campamento. O sea, aquí por lo general en el McKinley hay que hacer bloques de nieve para ir haciendo como una muralla de protección en, alrededor de la carpa, porque los vientos son muy fuertes. Entonces, para protegerte del viento y del frío, pues tienes que hacer estos bloques y construir una pequeña muralla alrededor de tu carpa. Entonces, eso implica mucho trabajo también, porque tienes que cavar la nieve, cortar bloques de nieve con el violet, con las palas. Acá yo llevé palas que para otras montañas no se lleva.